La segunda sesión de este semestre relacionada con las charlas, los webinars que viene desarrollando eh, la red académica de ingeniería multimedia y afines. A todos los que se están conectando en este momento les doy la bienvenida, a los que ya estaban conectando. Gracias por acudir al llamado de la red. Gracias por estar pendiente. La red, pues, es una organización en este momento de 8 universidades. Seguimos conectando más universidades relacionadas con el tema de ingeniería en la parte de multimedia y programas totalmente afines a nuestro ejercicio de académico en la parte de multimedia como tal. En este momento, las universidades que pertenecen a la red está la Universidad Militar, la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla y sede Cúcuta, la Universidad Autónoma de Occidente, en el programa de Ingeniería Multimedia, allí también, la Universidad de Boyacá, la Universidad Abierta Nacional Abierta y a Distancia, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad de San Buenaventura. Nosotros en la red venimos programando progresivamente a lo largo de las diferentes semanas de los semestres académicos charlas como esta. Son charlas orientadas a profundizar, a desarrollar, a trabajar y a complementar todo el ejercicio académico que vienen desarrollando los diferentes programas en las diferentes instituciones. Entonces, son escenarios que desarrollamos con los profesores expertos en diferentes temas. Ustedes allí en la página web de la red podrán encontrar los temas que hemos venido desarrollando desde el 2021. Venimos trabajando diferentes charlas en muchos temas que seguramente han sido y seguirán siendo de su total interés. En esta oportunidad tenemos entonces la gran fortuna de contar con la charla de introducción a la tipografía multimedia. Esta charla ha sido preparada por el profesor Carlos Uriel Aránzazu. El profesor es diseñador gráfico, egresado de la Universidad Nacional, tiene estudios en docencia universitaria, tiene especialización en diseño multimedia, así también como maestría en diseño de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Carlos es actual docente de planta en la Universidad Militar, sede Bogotá, y pues viene desarrollando todas las diferentes asignaturas relacionadas con la parte visual, con la parte de diseño y todo este escenario gráfico tan esencial e importante para un ingeniero en multimedia y todos los programas obviamente que desarrollan todo este tipo de actividades. Pertenece al grupo La Tramoya, el grupo de investigación. Los temas de interés del profesor están enfocados al diseño visual, diseño de tipografía, diseño de interacción, diseño de interfaces, diseño de movimiento y es investigador de música del Caribe. Actualmente, pues tiene las cátedras de diseño digital, el taller de diseño digital en la Universidad Militar, diseño de interfaces, diseño de movimiento, una electiva que tenemos nosotros, Motion Graphics, en nuestro programa. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar paso al profesor Carlos, a quien también pues le damos el total agradecimiento de compartirnos su conocimiento, su experticia en todo este campo. Y bueno, esperamos de todos que sea total interés, de total provecho esta charla. Yo voy a estar pendiente a través del chat por si hay alguna pregunta, alguna inquietud y les estaré enviando un enlace para que por favor nos registren su asistencia a esta charla. A todos bienvenidos y profesor Carlos, gracias por compartirnos y adelante, por favor. Gracias, Jorge. Buenas tardes a Jorge, pues gracias por la invitación y muchas gracias también a Raima a la red académica por darnos esta oportunidad a los docentes y a los estudiantes de compartir estos conocimientos. Bueno, sin más preámbulos, creo que ya el profesor Jorge dio la presentación mía.
una de las principales, digamos, motivaciones que tengo yo en el diseño es particularmente el diseño de la tipografía como tal. O sea, entonces esta charla voy a dividirla. Vamos a poner aquí la pantalla. Vamos a dividirla en dos partes. Vamos a dar a ver, yo voy a compartir de otra manera. Vamos a compartir de otra manera. Vamos a compartir para que no se vea tan diferente la pantalla. Compartimos ventana, presentación. Ahora sí ya. Exactamente. Listo. Entonces, como decía, vamos a hacer una introducción al tema y su importancia en la multimedia, empezando con unos muy cortos hitos a través de la historia de la tipografía, unos saltos, aunque la tipografía lleva pues más de 40 siglos de historia, si se quiere más, desde que inició el hombre a pensar y a comunicarse, lo primero que hizo fue con gráficos, ¿sí? Siendo el primer hito importante, bueno, ya cuando se habla de tipografía, después de todos estos pasos, es la invención de la imprenta, que fue en 1440 por Johannes Gutenberg, quien marcó el comienzo de una revolución tipográfica, permitiendo una producción masiva de libros y documentos. Entonces, desde esta época empieza ya en el siglo XIII a ser muy importante en la comunicación de los medios. Otro hito importante es que en el siglo XV había una tipografía gótica que nosotros conocemos también, llamada desde los inicios en Alemania como la Fraktur o fractura, que se caracterizaba por ser este tipo de letra que tiene como sus principios morfológicos en la pluma y la tinta. Y es uno de los estilos más prominentes en Europa del siglo XV. Y a partir de este tipo de letra gótica es que se empiezan a formar los tipos de letra que nosotros manejamos ahora. Se fueron quitando los ornamentos y todos los objetos que hacían parte de estructuras demasiado manieristas, si se quiere, de la letra, para empezarla a volver más simple. Después se empezó en el siglo XV también otro tipo de letra que se llama romana. Nicolaus Jenson, que es conocido por haber sido el creador de la primera tipografía de tipo romano para impresión. La letra romana sí se utilizaba antes, pero no, pues por no haber existido la imprenta como tal, se reconoce a Jenson como la primera persona o el primer diseñador que se ideó el tipo de letra romana para impresión y que sirvió después para inspiración, ser imitada por maestros impresores como Claude Garamond, que es un tipo de letra que nosotros conocemos muy bien, que por mucho tiempo ha sido el tipo de letra que manejan los computadores Apple Macintosh, que es la Garamond, y por otro italiano que llamaba Aldus Manutius. Aldus Manutius creó tipos de letra, pues este tipo romano. Y ahorita, pues a nivel de anécdota, vamos a ver en la siguiente diapositiva algo que nos lleva a la multimedia. La tipografía desarrollada por Manuzio introdujo una cursiva itálica y un enfoque de legibilidad. O sea, esto en cuestión de legibilidad era muy poco lo que se podía lograr en cuanto a lectura rápida y manejo tipográfico, pero ya con este tipo de letra, como la de Manuzio que vemos en pantalla, ya podíamos considerar que había una intención de que, a pesar de que guardaba ciertos rasgos antiguos o de fracture o de góticos, como esas uniones que hay, por ejemplo, entre la O, la F y la T,
o la F doble o la F y la I, ¿cierto? Ya tenía una intención de ser más legible. Y con estas empiezan a definirse las letras serif modernas. Las letras serif son todas estas letras que tienen esas terminaciones como unas especies de base en la que ahorita vamos a ver un video sobre cómo se modificaban o se hacían. Entonces, esta es la parte que, bueno, yo lo llamo anecdótico, pero como que me estoy saltando muchos siglos adelante. Había un programa que fue creado a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, que se llamaba Aldus PageMaker, y la imagen de Aldus PageMaker es en honor a Aldus Manutius. Aldus era una empresa que fue la primera empresa en crear un software de autoedición tipográfico. No de creación de tipografía, pero sí de composición. En Aldus PageMaker hacía unos libros, revistas, publicaciones, y fue uno de los primeros programas en salir al mercado con la marca de Aldus, pero este programa después fue comprado por Adobe y fue renombrado como Adobe PageMaker. Entonces, basado en este programa, nosotros empezamos trajinar por la composición tipográfica, entendiéndose por composición el armado por columnas, medianiles, galeradas de texto, márgenes, que era todo lo que hacía este programa. Hoy en día tenemos que la distribución de software, sobre todo, por ejemplo, para ingeniería, se utiliza el LaTeX, que también es más o menos de la misma época de PageMaker. El LaTeX es un programa, una manera de codificación texto muy utilizado, sobre todo en los medios académicos, sobre todo en ingeniería, porque programa y hace muy buena edición de texto, creando ediciones y composiciones de texto complejas para que se sientan pues muy bien. Por aquí me está sonando. Ah, bien, perfecto. Un programa que es open source, o sea, es de uso libre, que es el directo competidor en este momento de cuando PageMaker pasó, digamos, a convertirse en un programa de segunda generación para darle paso a InDesign, viene Scribus, que es el que compite, y para que tomen nota, es un programa de edición de composición tipográfica de uso libre. InDesign y QuarkXPress, que son los otros dos líderes en los que se hacen revistas y composiciones, y hasta interacción, también se hace en InDesign, que son de pago. InDesign de la empresa Adobe y QuarkXPress de Quark, que también es para edición, utilizado por muchos medios, por ejemplo, para hacer libros, periódicos, revistas, y últimamente trabajan también con bases de datos para hacer publicaciones electrónicas, y, por ejemplo, periódicos como que salen impresos ya tienen una parte electrónica que tienen su apoyo en estos programas también. Y entonces aquí es donde empezamos ya como a meternos en el tema de por dónde ver la multimedia. En la composición tipográfica existen tres conceptos súper importantes que son la repetición, la modulación y la comunicación. La repetición son aquellos conceptos que se repiten a través de un producto de multimedia. Entonces, para una página web, por ejemplo, que contenga muchos vínculos, 100, 200 vínculos, se crearon los estilos CSS para que uno no tenga que programar repetidamente en cada página lo mismo. Entonces uno utiliza las hojas de estilo que repiten los estilos en tamaño, en interlineado, en kerning y todos estos aspectos. La modulación, que se refiere a la manera
en cómo la tipografía se presenta en las pantallas. Los márgenes, el interlineado, la manera como yo pongo un objeto encima del otro, una foto con texto, y la modulación me permite presentar la tipografía en diferentes módulos. Y por último, la comunicación, que es la principal o el principal componente de la tipografía, porque la tipografía tiene como principal motivación comunicar, que es lo que nosotros, y sobre todo comunicar de una manera elegante y bella. ¿Sí? Otro hito que viene a dar en el siglo XIX importancia a la tipografía es la revolución industrial, que trajo la producción masiva de materiales impresos. La mecanización de la impresión llevó a la creación de nuevas fuentes tipográficas, ya que estas máquinas como las que vemos al lado derecho, que imprimían en rotativas grandes cantidades de papel, necesitaban tipografías que consumieran menos tinta, que no se enredaran en los rodillos. Entonces hubo una gran creación con los diseñadores tipográficos para ir de la mano, como por ejemplo crear tipografías como la Times New Roman o la Garamond para impresión. Me perdonan por la gran cantidad de datos que hay aquí, estos 7, que son la mecanización de la imprenta, la mayor diversidad tipográfica, las fuentes egipcias y sans serif, que ahorita las vamos a ver, normalización de estándares, publicidad en carteles, educación tipográfica y la difusión de estilos, son uno de los principales aportes de la revolución industrial al diseño tipográfico. Yo destacaría aquí, por ejemplo, que surgieron muchas clasificaciones de fuentes tipográficas, como las serif y las sans serif o las slab serif, que las vamos a estudiar ahora, porque estos estilos eran más audaces y permitían un tipo de nueva comunicación en las nuevas maneras de estética que había en la industria, ¿cierto? Y se normalizó a medida que la demanda del material impreso aumentaba, se hizo necesario establecer estándares tipográficos para garantizar esta legibilidad y coherencia. Entonces, la revolución industrial es muy importante en el siglo XIX, sobre todo a finales y a principios del siglo XX, para dar con las nuevas maneras de comunicar con tipografía. Esta revolución industrial ocasionó, por ejemplo, la aparición de este tipo de letras, que eran mucho más técnicas desde el punto de vista geométrico, porque pareciera que ya no están hechas con plumas o con tinta china o con elementos o herramientas de escritura como las que vamos a ver ahora más adelante, como cincel sobre pared o pinceles, sino ya fabricadas específicamente para imprimirse en estos objetos metálicos que utilizaban las máquinas de impresión. Esto me da al pie porque muchas veces nosotros nos preguntamos cómo es una fuente. Entonces hay una página y haciendo la diapositiva me dije, ve, interesante ahora que estamos viendo qué es What the Font. Entonces miremos a ver qué es What the Font. Yo voy a salirme de aquí un momentico, voy a compartir la pantalla completa. Vamos a compartir la pantalla completa para entrar a la página, que puede ser que muchas veces a nosotros nos ha sucedido, ¿cierto? Que no sabemos qué tipografía queremos usar para o cómo se llama al menos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay un sitio web que se llama MyFonts, que es uno de los principales repositorios de pago, sobre todo de pago, ¿no? Entonces, veamos por aquí. Yo me adelanto un poquito para ver unas tipografías que tenía por aquí. Y miremos a ver si las podemos buscar. Entonces, bueno, entonces nosotros
Por ejemplo, supongamos que yo no supiera el nombre de esta fuente que se llama Great Vibes, que está acá. Entonces, le voy a tomar una pantalla a esta fuente. Nos vamos aquí a What the Font. Buscamos la fuente. Y él nos va a decir aquí que subamos el pedacito de fuente o los caracteres que no sabemos cómo se llaman. Bueno, ahí está pensando. Dice, pegue una URL o suba la imagen. Bueno, entonces como yo ya tengo la imagen, la vamos a subir. Vamos a subirla aquí con este clic. Y esta captura de pantalla que tengo aquí, le decimos abrir. Identificar fuente. Ahí lo está identificando. Este sitio es muy interesante porque nosotros en este momento tenemos muchas fuentes tipográficas para trabajar. Entonces, a veces uno necesita fuentes no necesariamente idénticas a la original, pero sí por lo menos esta. Entonces nos encontró Good Vibration Script, ¿cierto? Como les decía, este repositorio es de pago, ¿no? Pero bueno, no está mal que uno por $25, que bien podrían ser parte del ¿cómo se llama? Del proyecto, de la cotización, de los cálculos de costos del proyecto, ya nos tiene aquí que la Good Vibration Rob Script se podría incluir dentro del proyecto. Y es la que estábamos buscando aquí con el Grad Vibes que estaba acá. ¿Sí? Entonces, como les decía, a medida que yo iba haciendo la presentación, yo decía que no se me pase presentar esto porque es interesante que sepamos eso. Bueno, ahora sigue entonces la tipografía moderna. En el siglo XX, diseñadores como Bauhaus y Tichol influyeron en la tipografía moderna, que es esa tipografía que viene a principios del siglo XX, en la que se enfocan en la simplicidad, la legibilidad y la funcionalidad. Este señor Jean Tisol es muy importante porque él hizo una especie como de premisas que eran muy innovadoras en la tipografía a principios del siglo XX, como la funcionalidad y legibilidad, tratando de que la fuente no fuera demasiado adornada, se buscaba una rápida lectura y comprensión, y la comunicación debía ser lo más concisa y directa. Se ordenaba el contenido y la jerarquía, y se suprimían textos de caja alta innecesarios. La caja alta se refiere a mayúsculas con adornos o con florituras que eran muy frecuentes antes del siglo XX. Y había una importancia en la retícula para maquetar texto, suprimir elementos decorativos que no servían en nada para la comunicación, evolucionar el uso de la tipografía con base en la estandarización de formatos impresos como el DIN, que el DIN es como una norma internacional que se utilizaba para la escritura de letras, sobre todo técnica, y en proyectos de ingeniería, en planimetrías y todo esto. Y el uso de la tipografía y fotografía en el diseño. ¿Sí? Por aquí hay un artículo muy interesante de un sitio web, vamos a verlo acá, que se llama Caronte, donde hablan de este tipo de diseños de la Bauhaus, que fue, ustedes saben, pues la primera escuela en diseño fundada por allá en los principios del siglo XX, 1920, en Alemania. ¿Sí? Y aquí está el libro en donde se llama Die Neue Typografie de Tichol, donde hablan de todos estos y donde vemos
la diagramación de la retícula con base en la distribución áurea para buscar en dónde se ponen los títulos, los subtítulos, las ilustraciones. Bueno, entonces seguimos. Y viene otra parte interesante que ya nos adentra mucho en la tipografía como tal. La digitalización de la tipografía en las últimas décadas del siglo XX, de hace 20 años atrás, permitió la creación y distribución de fuentes digitales que revolucionaron la industria gráfica. Son importantes estos software de libre distribución como FontForge, que es este que está acá, el primero azul, StyleLife, Beerfont y Calligraph. Bueno, todos tienen en común que podemos fabricar fuentes y convertirlas en OpenType o TrueType, los formatos que se utilizan para hacer nuestras propias fuentes. Yo ahorita les voy a hacer una pequeña y muy rápida demostración en Beerfont. Calligraph es un software que permite, con la letra que uno tiene, la misma que ustedes usan dibujando, la misma, esa misma letra le permite a usted subirla en Calligraph y él se la convierte en fuente. Y las de pago, que son pues las más costosas y conocidas como FontLab, Fontographer y Fontcell. Fontcell es muy agradable de trabajar porque es una extensión para Adobe Illustrator. Es decir, yo instalo Fontcell en Adobe Illustrator y también en Photoshop dibujo o escaneo las fuentes que haya dibujado y esta extensión me permite exportar desde estos programas de Adobe a fuentes tipográficas. Bueno, entonces voy a hacerles desde ya una pequeña demostración aquí en, a ver, yo quiero ver si estamos compartiendo bien todo. Perfecto. Entonces me voy a Adobe Illustrator. Yo ya tenía preparado aquí un textico, ¿cierto? Que es la palabra Raima. Entonces, digamos, como con el dibujo de letras, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que yo hubiese dibujado unas letras que ahorita yo las voy a reemplazar, ¿sí? Bueno, entonces ya dibujemos acá y hagamos una lupa aquí en la letra M, que todavía están vectores. Miren que si yo hago comando Y, veo los gráficos en vectores, en línea suelta. Entonces, seleccionamos, ¿cierto? Seleccionamos. Aquí con Shift voy a seleccionar las letras. Y aquí en objeto le voy a decir objeto, trazado, contornear trazado. Ahora esto me lo convierte al ver ya en un trazado en forma, ya no en línea, sino en una forma completa. Bueno, entonces nos vamos por aquí donde dice busca trazos. Y ahorita vamos a hacer unos recortes. Entonces vamos a hacer una lupa menos. Recortemos la parte superior de la letra M que tenemos acá, ¿cierto? Para que se sienta diferente, voy a cambiar el color. Vamos a ponerlo oscuro, ¿sí? Entonces, estos dos trazados están unidos por la parte de abajo. Entonces le voy a decir en el busca trazos unir para que ya se conviertan en una sola forma. Miren aquí, abajo ya se convirtió en una forma, ¿sí? Entonces, seleccionando la parte de arriba con la parte de abajo, la herramienta busca trazos me permite perforar por la parte de arriba y ahorita vamos a perforar por la parte de abajo. Claro, habría que hacer ciertos ajustes en cuanto a las formas porque no si ahora cortamos, no siempre las formas son completamente proporcionales, como por ejemplo esto que está sucediendo aquí.
cortamos este pedacito acá, entonces ya nos da la confección de la letra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevaríamos, por ejemplo, ya teniendo una completa confección de las letras a, a, a un programa de edición? Bueno, una vez que yo haya diseñado las letras, ¿cierto? Las copio y yo voy a abrir un programa que tenía aquí previamente abierto que se llama Beerfont. Beerfont utiliza una licencia comercial y una licencia SIL. La licencia SIL es una licencia abierta para crear puentes que se creó para que haya código abierto. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir aquí, por ejemplo, en este menú que está por acá, hacer un nuevo archivo. Aquí nuevo. Y él me presenta todas las tipografías posibles en Unicode. Son 24.000 archivos. Bueno, no vamos a hacer 24.000 porque pues imagínense todo el trabajo que lleva a hacer una tipografía, ¿no? Miren, lleva todo esto de caracteres cirílicos, griegos, rusos, de norteeuropeos, con tildes, sin tildes, etcétera, ¿cierto? Entonces, uno presenta solamente los default, o sea, los caracteres normales. Yo, por ejemplo, voy a copiar la letra M que hice, ¿cierto? Entonces, le digo edición, copiamos, me voy a Beerfont, abro la M mayúscula, que es esta que está acá, con doble clic. Él me va a presentar un cuadratín, se llama esto, que es la letra vacía, y aquí con líneas de guía me presenta la altura, que es el top, que está acá, que es la altura del interlineado, el top margin, y la línea de base, ¿cierto? Y por aquí voy a hacer un pequeño zoom para pegar la letra aquí abajo. Control, Command B, ¿cierto? Uy, esta letra está demasiado grande. Entonces voy a achicarlas para no tener que achicarlas desde el programa, sino desde aquí. Vamos a ponerlas por aquí. Entonces, copiamos la M. Vamos a Beerfont, pegamos ahí. Esto ya nos va a permitir un poquito más manejar el tamaño, ¿cierto? Entonces, con esta que se llama herramienta de Resize, tocamos. Tocamos una de las esquinas y organizamos la letra para que nos quede más pequeña. Teniendo en cuenta que las letras deben ocupar, aquí al lado derecho tenemos la línea de base, ¿sí? Entonces, esa línea de base vamos a subirla otro poquito más porque parece que quedó muy angostica, muy chiquita. Entonces, desde esta esquinita le subimos el tamaño y miren que esta margen que está al lado derecho en el cuadratín es la margen derecha de la letra, ¿sí? ¿Cómo veo yo que ya escribo? Entonces, yo presiono aquí en el menú, ¿cierto? Donde dice Command Kerning o K, ¿cierto? Ya me permite escribir con la letra M. Ahí estoy escribiendo con el teclado. Vamos a hacer una más para que nos rinda el tiempo y solo una más y hacemos, entonces, en Overview, preparo la letra A mayúscula con doble clic. Vamos a hacer una lupa menos, pegamos, ¿cierto? Tamaño.
Bueno, hay una técnica que yo ahorita se las comparto en la página de Virfon. Hay unos tutoriales para que uno pegue el tipo de letra, ya sea del tamaño que es, ¿no? Para que no haya que estar reposicionándola todo el tiempo ni haciéndole nuevo tamaño cada vez, ¿sí? Entonces, miren, kerning. Si yo tengo este kerning o la margen derecha antes de la terminación del asta, entonces vamos a ver qué sucede. Vámonos a kerning y escribimos ma. Vean cómo se está pegando la letra o diferentes veces la A porque está muy pegada. Entonces me devuelvo a la A y organizo el margen derecho de tal manera que nos queda ya organizado aquí en el kerning. El kerning es la separación de dos letras entre sí, ¿no? A eso se refiere el kerning. ¿Sí? Entonces, vean, ahora si yo escribo mamá, M-A-M-A, entonces así con todas las letras. Miren lo que sucede entonces cuando yo tengo ya una letra completamente hecha. Vamos a descargar esta. Vamos a darle descargar. El sistema se vuelve un poco lento por lo que estamos... a ver, salgámonos de Bitpon, descargamos y lo volvemos a abrir. Vamos a abrirlo para que nos recupere las últimas fuentes abiertas. Hacemos este ejemplo, les explico cómo se exporta y ya ahí terminamos con la ejemplo de la hechura y pasamos al siguiente tema, porque ya nos quedan un cuartico de hora, 20 minutos. Esto no está viendo. Bueno, ya abrió acá. Si lo penpon, aquí tengo yo una que ya está hecha. Sofona Octubre. Esta fuente es en la que está hecha la presentación de PowerPoint, por ejemplo. Se está demorando en abrir por lo que estamos compartiendo video, pero bueno, ya va a abrir. Entonces, cada uno de estos caracteres, por ejemplo, si yo abro la S, ¿cierto? El programa me permite presentar todos los vectores, modificar, presentar todos las herramientas para que, por ejemplo, estos vectores estén en oposición simétrica. Si yo muevo el 1, también se mueve el de la derecha, ¿cierto? Y con control K, Command K, esta herramienta Virfon también está disponible para Windows. Es de uso gratuito, libre. Entonces, yo escribo acá. En la presentación no nos permite, aunque yo pueda hacer con tildes, no me permite poner tildes en el sticker, en esta demostración. Pero ya cuando la exporta, sí pone los respectivos tildes y me permite presentar. Entonces acá en este menú, yo le digo yo nombre y descripción, ¿cierto? Aquí van los nombres de la fuente PostScript, el nombre de la fuente seca aparece en el menú, el estilo es light, el ancho que es 200, que es como pues, el ancho normal de una fuente light. Y una vez que yo he definido este nombre y descripción, ¿cierto? Todo, me puedo ya ir a importar y salvar, exportar. Entonces, exportamos la fuente.
Hacemos clic aquí en exportar fuentes. Y él me saca de la carpeta donde vamos a exportar. Abrimos acá la carpeta documentos. Él procesa aquí un ratico todo lo que yo le haya dicho. Y por último, pues ya me presenta la fuente ya lista para instalar, usar en una página web o en las presentaciones, lo que uno está haciendo. ¿Sí? Bueno, yo creo que en la página web de BibFont, ustedes pueden, yo puedo dejarles también esta presentación para que ustedes la tengan y tener la base de conocimiento que es interesante. En esta era digital se ha experimentado una explosión creativa y de diversidad en los creadores de fuentes. Entonces, existen unos parámetros que yo los voy a contemplar aquí con Google Fonts. Vamos a verlos acá. Bueno, yo aquí ya tenía preparado Raima con diferentes tipos de letra. Entonces miren aquí en Google Fonts nosotros podemos darle una característica muy interesante que es que me voy aquí a la parte principal, ¿cierto? Y yo busco todos los filtros de las fuentes, los tamaños. Últimamente salen fuentes de tipo variable, ¿cierto? Las tendencias en fuentes, las más populares que hay en este momento, ¿sí? Puedo cambiar los tamaños de la fuente. Claro, entonces toda esta revolución multimedia nos ha presentado con este, ¿cómo se llama? Con esta revolución de la inteligencia artificial y todo lo que está en boga en este momento, que nosotros tenemos muchas herramientas como para investigar cómo conseguir nuestras fuentes. Entonces aquí están las fuentes. Yo estoy tratando de buscar unos filtros que no los veo ahorita. Así por acá. Por propiedades, ¿cierto? Por clasificaciones. Entonces miremos rápidamente eso que está sucediendo acá. Bueno, entonces nosotros podemos tener, ya nos acercamos a unos 15 minutos más, terminamos la charla, unos conceptos que hay que tener en cuenta para conocer la tipografía. La primera es la serifa, que es ese tipo de remate que tienen las letras como la que vamos a ver aquí. Por ejemplo, los remates que tiene Times y Baskerville en la parte de abajo. El contraste que se refiere al grosor de las astas y la serifa y la altura, así que me va a permitir mostrarles un sitio web que yo mantengo, yo tengo acá en Instagram, ¿cierto? Entonces miremos esos conceptos aquí rápidamente. Por acá tenemos, se me perdió entonces. Bueno, entonces, ¿cómo conocer las familias tipográficas? Lo primero es conocer el kernel. Entonces miremos de qué se trata el kernel. El kernel es la separación de las dos letras contiguas, ¿sí? Tenemos una B y una A y nos permite crear esas separaciones un poquito más justas para que la letra no se vea tan separada. Como eso que ocurrió aquí en la G. Bueno, ese es el kernel. Después viene otro concepto que se llama el tracking. El tracking es
la separación de los espacios positivos y negativos que tienen las letras entre sí. Tracking negativo es cuando se juntan y tracking positivo cuando se separan como lo que está aquí. ¿Sí? Otro concepto que tenemos que conocer es el interlineado. Entonces aquí está. El interlineado se refiere a la cantidad de separación que hay entre una línea y la otra. Normalmente es del 20% entre la línea base y la altura, digamos la A mayúscula mide 100, el interlineado normalmente podría mínimo medir 120% de la altura de una mayúscula. Los invito a conocer pues mi propuesta tipográfica aquí en este sitio de Instagram que se llama Tucual, donde yo publico muchos mini tutoriales o micro tutoriales de tipografía. Pueden apuntar allí. Bueno, entonces después viene otro concepto que es súper importante que lo conozcan, las familias tipográficas. Una familia es un conjunto de fuentes que comparten una misma estructura, un estilo, un diseño, y cada familia suele incluir diferentes variantes. Está light, regular, medium, está bold, super bold, regular condensada, extra condensada, extendida. Bueno, hay una cantidad increíble de componentes de una familia. Una buena elección puede ser, cuando escojamos fuentes tipográficas, escoger una fuente como la Accidents, por ejemplo, Grotesque, que tiene todos estos componentes en la misma familia. ¿Sí? Entonces eh, uno puede escoger, eso se llama maridaje. ¿Sí? El maridaje consiste en que una misma familia contiene muchas familias o componentes y yo puedo poner los títulos en una super, el texto en light y bueno, después viene otra. A ver, vamos a ver otro concepto que es la clasificación. ¿Sí? La clasificación consiste en que existen muchos tipos de fuentes como las serif, que son las que tienen ese remate al final, las sans serif, que es las familias que son de palo seco, o sea que no tienen remate, ¿sí? Las script, que son las manuscritas, las display, que son estos tipos de letra que solo nos sirven para titulares. ¿Listo? Son más decorativas y llamativas y por eso se usan para títulos. Otro concepto que se usa mucho en la tipografía es el contraste. El contraste se refiere a la modulación. Vean que cuando uno escribía con, bueno, uno no, cuando anteriormente o todavía los que escriben con plumas y tinta china, la modulación se refiere a esto que vamos a ver aquí a continuación, que es el ángulo interno del ojo de la letra difiere del ángulo externo. A eso se refiere la modulación. El contraste es el ancho del asta es más ancho en las verticales que en las horizontales por la herramienta misma que utilizan las fuentes, ¿no? Y esto nos deja una observación. Las tipografías que eran hechas con tinta china y plumas son antiguas y tienen mayor contraste que las modernas, ¿sí? Las tipografías antiguas como la Time, la Garam o la Baskerville, la reconocen porque tienen serifa y modulaciones y alto contraste. ¿Sí? Cerremos acá. Y entonces, para saber más, miren que la modulación nos presenta que las tipografías, como el giro del ojo interno de la letra, se dan en las fuentes antiguas y el contraste se da en las antiguas. ¿Sí? A esto se le conoce como modulación y contraste como al ancho de las letras entre sí, en las astas. Sigamos viendo qué más hay por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, las claves para conocer más tipografía. La condensada es la fuente que se pone un poquito menos ancha, como lo que sucede ahí con la O,
A eso se le llama condensa. Hay una extendida, que son las fuentes más anchas. Es un error ampliarla en los programas de diseño, porque hay fuentes extended. Vean, ahí ponemos las extended, ¿cierto? Entonces, no extender la fuente con el programa, sino usar la extendida que viene con la fuente. Si no la tenemos, pues uno la busca. Las tipografías tienen unos aspectos, ya dentro de poquito ya vamos a terminar, ya en un ratico, 5 minutos. Unas correcciones, por ejemplo, la E no es completamente paralelos las terminaciones, los anchos, vean donde se señala el rojo. El ojo humano la percibe como que fueran completamente idénticas, pero sí tienen este tipo de correcciones. Aquí tenemos otro tipo de corrección óptica, que es que las letras pequeñas, perdón, redondas, en la parte final son un poco más bajas de la línea de base. Porque si estuviesen del mismo alto de la línea base, se percibirían como que fueran más pequeñas que la letra I, por ejemplo. Esa es una apariencia que se hace en correcciones en las letras. Otro es la letra de ancho variable y ancho fijo. Por ejemplo, las letras de ancho fijo, todas comparten el mismo ancho. Por ejemplo, la letra I es igual de ancha a la A, la M. La M es un poquito menos amplia. Y sirven para, por ejemplo, cuando uno está programando, las letras de ancho fijo le permiten a ustedes programaciones y ver los listados de manera en columnas para que el ojo no se sienta perdido, ¿no? Allí ustedes pueden leer pues cosas que uno ha escrito allí al lado de estos listados. Además, presento, por ejemplo, también aquí hay unos como cómo se han dibujado letras en Adobe Illustrator, eso que estábamos hablando ahorita. Veamos una. Aquí estamos dibujando simplemente con una línea, dándole un grosor, que fue el ejemplo que hicimos ahorita. Allí estamos recortando, trazado en contornos. Después utilizamos el buscatrazos, que es la herramienta de Adobe Illustrator para recortar trazos y formas. Todavía no he puesto los mini tutoriales de cómo llevar esta fuente a Beerphone y ponerla, pero pronto lo estaremos haciendo, ¿no? Entonces vean cómo hacemos la letra B con las herramientas inteligentes que trae el programa. No necesariamente tiene uno que hacer los dibujos para hacer una fuente. Podría uno crear un titular, un cartel con una sola fuente. Esa. Aquí tenemos, por ejemplo, tipografía en 3D también, que es otra de las especialidades del siglo XXI, que nos permite crear diseños tipográficos tridimensionales, como ese, y como texturizado con color de oro y texturas metálicas. Bueno, yo creo que, para decirles la verdad, a mí me quedó faltando tema, porque yo quisiera pedirle el favor y con el permiso de Jorge y de la red académica, que en un futuro hagamos un tallercito ya de esta pequeña introducción de la importancia de la tipografía, donde hablemos de todos estos temas del maridaje, que son las slab serif, las sans serif, las display, las antiguas de transición, modernas display, y que podamos ver, por ejemplo, cosas como esto que está sucediendo acá. Y con esto ya terminamos. Un segundito, presentamos. Porque sí, siento que es importante. Bueno, la tipografía es tan grande y tan larga la historia que el tema podría dar para
o 2 charlas más. Podemos convenirlas más adelantico. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una aplicación de letra incisa o letra cincelada que llama. Vamos a ver cómo arranca. Que es una parte de donde salen las romanas. Miremos a ver, arranque. Esperemos que arranque. Se quedó el internet. Bueno, ese lo podemos ver después entonces. Vamos más bien a ver las conclusiones porque ya van a ser las 6 de la tarde. Y entonces, como conclusiones, vamos a decir que la tipografía es el vestido del diseño visual. Una cosa puede estar muy bien desarrollada, muy bien pensada, muy bien estructurada desde el punto de vista de la ingeniería y la programación, pero si está mal vestida, puede que no sea tan atractiva. Y uno de los principales componentes es la tipografía. El contexto es importante para su buena aplicación. Entonces, nosotros debemos, dentro de nuestros procesos de ingeniería de software, dedicarle uno de los puntos a el diseño. Y una parte interesante es el contexto, si es para niños, personas, su grado de lecturabilidad, de accesibilidad, de usabilidad, de conocimiento o de inteligencia de las personas, etc. No descuidar este aspecto para que la producción visual sea buena. La tipografía hace parte del carácter que tiene un producto multimedial. No en vano decía Steve Jobs que una de las razones por las cuales él empezó su empresa Apple fue porque él asistió a un curso de caligrafía en Stanford o en la universidad donde él empezó a estudiar para sacar los productos de Apple. Es esencial en la comunicación visual y conocer la tipografía nos hace mejores realizadores visuales. Entonces, como les dije, quedan invitados pues con el agradecimiento pues de antemano para que nos conectemos en una próxima porque siento que sí nos hace falta un pedacito de estas últimas 10 diapositivas que tengo acá y las podemos ver con tranquilidad y hacer un tallercito mucho más específico desde el punto de vista técnico. Vamos a conectar por acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla y le damos paso al profe, donde le digo compartir. Talento esto. Y les agradezco mucho entonces, jóvenes, a todos los que estuvieron presentes para la presentación. Muchas gracias. Bueno, profe Carlos, muchísimas gracias por compartirnos todo ese conocimiento y efectivamente sí podemos coordinar un ejercicio complementario tipo taller. Ya hemos hecho en alguna oportunidad dentro del contexto de la red Raima algunos talleres de trabajo con los estudiantes con más tiempo de duración, con ejercicios prácticos y bueno, todo este tipo de cosas son perfectamente viables y podemos ir buscando el espacio para poderlo complementar. Como lo comentaste en las conclusiones, gracias a ti, como lo comentaste en las conclusiones, realmente pues es un tema supremamente importante el que has presentado y bueno, dejé un comentario aquí en el chat por si había alguna pregunta, alguna inquietud por parte de alguno de los participantes. Y bueno, nos comenta Javier Aranguren, muchas gracias por el contenido interesante, realizar una segunda parte con ejercicios. Entonces yo creo que efectivamente sí vamos a buscar el espacio y estaremos supremamente pendientes. Para recordarles, quienes no nos hayan llenado el registro, ahí les comparto de nuevo el enlace para que por favor nos completen la información. Para nosotros en la red es supremamente importante llevar registro de asistencia a todas nuestras charlas, pues para efectos estadísticos y también de seguimiento y poder
ir programando, ir desarrollando e ir organizando diferentes temas como este que estamos presentando el día de hoy para todos ustedes. En nombre de la red, pues les agradezco muchísimo su asistencia, su participación. Esperamos que pues la información que se ha presentado el día de hoy sea de total provecho para ustedes. La información que, que se ha presentado va a quedar compartida en la página web de nuestra red, que creo ustedes ya la han enlazado para haber ingresado a esta sesión. Allí encontrarán también pues las otras sesiones que hemos venido desarrollando en los diferentes webinars. Este año pues hemos contado con la participación de la Autónoma de Occidente, con la UNAD, con otra charla de la Universidad Militar en temas de narrativas, en temas de diseño multimedia, en temas de criptomonedas. Bueno, es decir, seguimos trabajando permanentemente en todos estos temas. En los años anteriores también ustedes podrán encontrar pues, las diferentes charlas que hemos hecho. Hay un menú talleres donde también estamos registrando los diferentes ejercicios prácticos que hemos venido desarrollando. Entonces, como les comenté al principio, nuestra red conformada por las universidades que estamos trabajando en este tema, les agradecemos muchísimo. Nuestro esfuerzo va orientado siempre a potenciar las capacidades de todos nuestros estudiantes y, bueno, en nombre propio y de todos los participantes de la red, de los integrantes y al profesor Carlos Aranzazú, les agradecemos muchísimo por su asistencia, por su participación y, bueno, invitados para las próximas sesiones que están en curso dentro de nuestra red. Tenemos temas bien interesantes que los estaremos publicando igual en la página web. La grabación de esta sesión también va a quedar allí a disposición en el sitio web nuestro y bueno, difundir la información y pues todo es en síntesis para apoyar todo su proceso de formación. Muchísimas gracias a todos y a los profesores pues también que nos han venido acompañando en las diferentes sesiones. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Jorge, y a todos los asistentes. Gracias, Carlos. Fin de tarde.